Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias por estar con nosotros, que han sido afectados tras el desborde precisamente de este río en el sector de Nejapa. Saludo cordialmente a Julio Valdivieso con esta triste noticia. Julio. Ernesto, buenos días a los televidentes y también sumarme a esa solidaridad que está pasando en estos momentos la gente de Nejapa. Así es, en efecto. También te saludo, Carlos Araujo, también con esta triste noticia. Muy buenos días a todos, y es lamentable lo que ha sucedido en Nejapa. Vaya nuestra solidaridad con todas estas familias y ojalá puedan recuperar pronto y rescatar los cadáveres de su gente querida. Así es, Marvin Aguilar también. En igual forma, nos mostramos solidarios, acompañando y elevando la conciencia de los salvadoreños de mostrarnos solidarios también con ellos que han sido afectados con esta tragedia. Marvin, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto, y a los compañeros de panel. Sí, este país duele, ¿no? Eso comentábamos con los compañeros antes de entrar al aire, y es el hecho de que la lluvia, que debería de ser un aliciente para la naturaleza, para la tierra, en países tan vulnerables como los nuestros se vuelve una tragedia, ¿no? A veces mucha gente quisiera que no lloviera, ¿no? Sí. Así es que ojalá que Protección Civil, la Alcaldía de Nejapa reaccionen oportunamente. Es en estos momentos donde los ciudadanos necesitan saber que hay un Estado que los protege, que hay recursos para poder... Esperemos que se encuentre gente con vida, que sería algo milagroso después de esos soterramientos. Pero... Esa ley de ordenamiento territorial, yo no sé ¿qué ha pasado con esa ley? El tema es que la cumplan. Eso es todo. O sea, aprobada está. Leyes hay suficientes. El tema es que se cumplan o no se cumplan. Lo que sucede es que se ha privilegiado a veces, digamos, la inversión económica que se puede hacer en un municipio. No importa dónde se haga una colonia, a los alrededores de dónde se haga una colonia, porque se privilegia el hecho de la inversión que se va a hacer en ese municipio, los impuestos que puede recibir la alcaldía. Tampoco hay una especie de hacia dónde se puede construir. Mi ciudad, San Miguel, es un ejemplo de eso, que ha crecido de manera desordenada para todos lados. No hay un plan donde digas, aquí va a ser para la residencia, se desarrolla esa zona específicamente, las diferentes colonias, dependiendo del precio, sino que donde yo sea el dueño del terreno, ahí construyo o lotifico. Entonces eso ha sido una, digamos, ¿verdad?, una falta de parte del ordenamiento, de hacia dónde se debe construir. Pero en este caso en particular, yo creo que sería interesante primero que las autoridades profundicen rápido para entender qué sucedió. O sea, puede ser un fenómeno de la naturaleza, pero si no es así, hay que determinar las verdaderas causas para poder tomar previsiones, ¿vea? O sea, yo creo que hasta que no suceden este tipo de tragedias no tomamos acciones. Si es el río, es un desbordamiento natural. Lo que sucede entonces es que ahí las obras de mitigación a tiempo, ¿verdad? Claro. Para evitar que eso pase, ahí ya tiene mucho que ver, digamos, la planificación que haga quien hace la colonia y la alcaldía municipal de en cuánto tiempo necesita o construir una bóveda o muros de contención. Es decir, esto pasa en todo el mundo. Lo que sucede es que en los países civilizados, ¿verdad?, se prevén estas tragedias, ¿verdad? Mira, yo creo, Ernesto, que el tema, como Marvin lo planteó al inicio, es cierto, hay veces hay un desarrollo económico versus el impacto ambiental. Yo creo que no son excluyentes, pueden armonizarse los dos. ¿Dónde ha estado siempre el problema? En la falta de fiscalización para el cumplimiento de los impactos ambientales. Mira, aquí no solo San Miguel, Marvin, San Salvador es un ejemplo típico, zonas residenciales que pasan de la noche a la mañana a ser zonas comerciales. Restaurantes de 60 mesas y 2 estacionamientos. ¿A dónde va la gente? A la calle. Zonas residenciales donde hay chupaderos. Y bajo el argumento de que tienen que seguirles el debido proceso, no pueden cerrar aquellos establecimientos ilegales. Cuando eso
es globalmente, a mí hasta me dice irrisorio un planteamiento jurídico. ¿Por qué razón? ¿Cómo se le va a cumplir el debido proceso a una persona que está ilegal? O sea, si no, fácil fuera primero hacer las cosas y después pedir. Pero ¿a dónde quiero que llamemos la atención? Que hasta que pasan este tipo de hechos, y esto nos va a durar una semana. A la semana otra vez se vuelve a disipar y la cuestión vuelve a seguir. Hasta el otro año. Hasta el otro año que vuelva el invierno. Creo que eso no puede ser. Y aquí no solo es, dijéramos, el gobierno central. Aquí las alcaldías juegan un papel muy importante. Ellos autorizan. Ellos autorizan también algunas de las construcciones. Ahí es donde la Corte de Cuentas, además de su papel fiscalizador, también tiene que ver el tema de la responsabilidad administrativa que le genera a un funcionario por no tomar esas decisiones. Bueno. Así que ojalá esto sigue. Lo que pasa es que ahí tener resultados en esto. Pérdidas de vidas. Pérdidas de vidas, ¿verdad? Niñas de 1 año y medio. ¿Tú crees que no es impactante esa imagen de ver una cunita por irresponsabilidad? Ojalá que no sea así, pero de darse, de no haberse tomado las medidas a tiempo. El elemento que tú ingresabas, ¿verdad? Y es el hecho de quién va a responder por esta muerte. Nadie. Sí, y esa es una impunidad donde el salvadoreño, el ciudadano, se siente cada vez más abandonado por el Estado, ¿verdad? Es precisamente esa suma de cosas, ¿verdad? Y es que hay una especie de cultura empresarial. Tú que fuiste viceministro de Transporte, por ejemplo, mucha gente compra autobuses usados, ¿verdad? Y los habilita, son autobuses escolares donde los compran y aquí los habilitan para transporte urbano. Entonces solo les hacen unos cambios porque la cosa es hacer negocio, es meter el bus rápido. Entonces hay una cultura de no pensar en el usuario, en la persona, en el ciudadano. Y eso pasa facturas. Lo triste es que nadie responde por eso. Claro, hemos ocupado este espacio, este tiempo, precisamente para elevar un poco la conciencia y la necesidad que hay de poderle poner atención a este tipo de, digamos, de tragedia, ver sus orígenes para evitar a futuro situaciones como esta. Ya hablábamos de la ley de ordenamiento territorial y también de otros aspectos de investigación que deben de ver. Ojalá que pues no corra más el número de muertes, ojalá que sean personas, hay desaparecidos, entiendo en el caso, pero espero que de alguna manera pues sean encontrados con vida. Así es que así está la situación. Vaya nuestra solidaridad y el acompañamiento de todos nosotros, como también de ustedes, amigos televidentes, para ver las necesidades de estas familias y podernos acercar y poderles ayudar a levantarse de esta tragedia, porque esa es una de las cosas importantes. Bueno, vamos a nuestros temas de este día. Sin duda alguna, ha pasado muchas cosas. San Salvador ha pasado también por una tragedia que tiene que ver con el tema de la recolección de basura. Para nadie es un secreto ver promontorios en cada esquina, ¿verdad? Ha habido ya una resolución emanada por la Fiscalía General de la República que ordena a la autoridad realmente a evitar que estos bloqueos se generen por actos que tienen que ver con denuncias de sindicalistas. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, nosotros hemos estado opinando sobre este tema porque yo visité el centro esta semana y comentaba con Carlos sobre lo sorprendente que se ve el centro de San Salvador lleno de basura. O sea, era una cosa que... Y las ventas ambulantes cerca, las ventas de comida ahí merodeando. Entonces parece ser que hasta que no haya una crisis de cólera morbus, vea que generalmente la basura y todo eso genera eso, pues entonces no va a ser grave. Más allá de que el tema es real y esto es una acción por las elecciones del 28 de febrero, porque hay que enmarcar esto. Hay que enmarcar esto dentro de las elecciones del 28 de febrero, de unos por ganar la alcaldía y otros por mantener la alcaldía. Y en medio de la población de San Salvador, creo que el alcalde Mason debería de diseñar un plan de contingencia para recoger la basura como de lugar. Recoger la basura y dónde la va a ir a botar. Hay gente que se interpone. Yo creo que toda causa y sobre todo los trabajadores pudieran haber tenido todo el derecho del mundo a manifestarse, a plantear su descontento. ¿Cuál es la diferencia? El método. Porque al final, en mi criterio, no están dañando al alcalde con ese tipo de acciones,
se daña la ciudadanía. Pero hay algo importante que hay que resaltar. Estas acciones en un momento determinado se convierten en boomerang. ¿Por qué razón? Porque llega un momento, al tenerlas tan prolongadas, que la acción que originalmente tendría toda la legitimidad, después se revierten. ¿Por qué? Porque el daño ya no se lo estás causando a la persona que tú políticamente querías hacerlo. Y creo yo que eso ha hecho entrar en reflexión a ambos. Y tú lo puedes ver ahora. Ya empieza a normalizarse porque es un tema tan sensible a nivel, y no se puede abstraer en esto, que estas son agendas políticas electorales. De acuerdo, o será por la orden que ha emanado en este caso la Fiscalía para que haga cumplir. Esa es parte del cumplimiento, es lógico. Un poco tarde decía ayer uno de los funcionarios de la alcaldía, pero ahí están. Lo que pasa es que la institución también es piramidal. Cada uno va bajando la orden a quien le tenga que cumplirla. O sea, la orden debe ser dada al director, y del director que emane quien tiene que darla, en mi criterio. ¿Por qué? Porque primero, la policía no es deliberante. Segundo, la policía es jerárquicamente disciplinada. El comisionado, subcomisionado, inspector que no cumplió la orden, no lo hizo porque él quiso no cumplirla. Alguna instrucción le dan de verdad, porque si no, no la hubiera cumplido. Entonces, bien por ese lado, porque siento un precedente y mando un mensaje a otros que si no cumplen en un momento determinado, quien termina respondiendo es el que está, para que la población lo entienda, la pita revienta por lo más delgado. ¿Va? Claro. Y en este caso así pasó. ¿Quién es el más delgado? El que no, al que estaba al frente del lugar donde está. Sí, pero en medio está la población. Sí, ese es el punto. Y créemelo, en mi colonia apesta ya. No, es que hay problemas ya de salud, ¿verdad? Esto está generando una crisis sanitaria. Por eso dije el efecto boomerang, que la acción de los que se plantearon, si era electoral o si era legítima, al final se terminó. ¿Por qué? Porque salió afectada la mayoría. Sí, la población. Mira, yo creo que los capitalinos están totalmente claros de qué se trata esto. O sea, tú tenés una administración municipal de Neto Mason que durante 2 años y medio que han transcurrido hasta este momento no ha tenido ningún problema con la basura. O sea, San Salvador ha sido eficiente en sus sistemas de recolección y disposición, y inclusive programas de separación. O sea, no ha habido un problema en la capital de eso. ¿Por qué ahora hay un problema? Porque hay un claro boicot electoral en contra de la alcaldía para hacerlo quedar mal. Y no solo les basta con bloquear el relleno, con evitar que saquen los camiones, bloquear Aragón, que es la planta de transferencia. Le bloquean los recursos económicos, no hacen las transferencias del FODES, no les dan los 75 millones, les deben 40 millones a la alcaldía de San Salvador, el gobierno central en tasas solo de la capital. Entonces hay una evidencia tan contundente de una mano política electoral de parte del candidato del gobierno para boicotear la gestión de Neto Mason. Pero yo creo que los salvadoreños y los capitalinos están claros de eso, y lo que tienen que hacer es... creo que al final de cuentas actuar en consonancia con relación a lo que se viene y exigirle a las autoridades que seamos responsables también. Marvin, ¿compartes eso? Que les vayan a tirar la basura y es la alcaldía, porque tienen que dañar a la gente. O sea, no veo el sentido. O sea, hay que reconocer que hay una petición legítima, que no les pagan las AFP. De acuerdo, pero el método para hacer cumplir, si no cualquiera va a agarrar una... Bueno, ya lo hacen aquí, pues. Alguien va para el aeropuerto y te cierran una calle. La argumentación que hacen los trabajadores de Astran es el no pago de esa cuota válida, que le corresponde, y es válido. El reclamo es válido, el problema es el método. Nadie lo puede negar. Y lo ha reconocido, y creo que lo ha reconocido el mismo alcalde lo ha reconocido, pero es evidente. O sea, si tenés desde febrero, marzo que se cerró la economía, los ingresos de la alcaldía también han disminuido casi en un 60%. Es lo mismo que el gobierno central dice: no le pago a fulano o a fulano porque los ingresos han caído. Entonces, ¿cómo le vas a reclamar al alcalde que responda ante esta situación si también ha sido afectado por todo este tema de la pandemia? Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Gracias una vez más por estar con nosotros y gracias al Banco Hipotecario. Vamos al siguiente segmento. Por cierto, aprovecho para invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio en un horario especial hoy viernes a las 7 de la noche. Voy a conversar con Vladimir Melara, candidato a diputado por San Salvador por el partido FMLN, y también Rubén Flores, candidato a diputado por San Salvador por el partido Nuevas Ideas. Un interesante debate sobre los temas de país con nuestros invitados, Vladimir Melara del FMLN y Rubén Flores de Nuevas Ideas. Así es que usted no se lo pierda hoy a las 7 de la noche en un horario especial a través de 107.7 Fuego y también nuestra transmisión en vivo en Facebook a través de Ernesto López Radio TV Digital. Bueno, continuamos. Hablando de FODES, alcaldías, hablando de ese conflicto, en medio de esto también conocimos la noticia que el día de ayer la policía encontró a ciertas personas trasegando alimentos hacia bolsas que contienen la fotografía de la alcaldía, del alcalde de Ilopango. Por su parte, el alcalde Adán Perdomo dijo que los paquetes se resguardaron allí por no tener otro lugar donde guardarlo. Fue un error no haberlo notificado. Digo esto para poder de alguna manera colocar en equilibrio la información. ¿Qué piensan al respecto? Porque hablando de corregir cosas, hablando de criticar por un lado y haciendo las mismas cosas, como que hay ciertas contradicciones en esto, Carlos. Mira, como el mismo alcalde lo dijo, él lo matizó al decir que es un error. Yo creo que es un comportamiento inadecuado y hay que decir las cosas por su nombre independientemente del partido al que represento. Qué madurez la que creo que tenemos que ser coherentes. Claro. O sea, si yo, y tú me conoces, por algo me he caracterizado es por señalar las cosas que a mí me parecen incorrectas y estamos ante una situación totalmente incorrecta. Yo creo que no solo es de decir que tratar de matizarlo con una expresión de un error, o sea, creo que es totalmente incorrecto, que no debió haberlo hecho. Tampoco es cierto lo que está diciendo el gobierno que se los han robado, ¿no? Porque eso fue un convenio con las alcaldías que les entregaron esos paquetes para que las alcaldías en la época de la crisis lo distribuyeran. Lo incorrecto es tenerlo en la sede de un partido, de la sede que él maneja en Ilopango, y inclusive cambiarles el envoltorio para hacer campaña política. O sea, es incorrecto a todas luces y hay que decirlo y de verdad hay que tomar decisiones. Yo creo que el partido como tal debe de sentar una posición sumamente clara, porque si no actuamos como debemos de actuar en casos como estos con gente al interior, pues no podemos exigirle a nadie que haga lo correcto del otro lado tampoco. O sea, de verdad lo lamento mucho por él. Yo creo que es un alcalde que sí ha trabajado mucho por Ilopango, pero cuando algo es inadecuado e incorrecto hay que decirlo con nombre y apellido. Yo creo que aquí hay que ponerlo en esa justa dimensión. No se puede, porque no hay solvencia moral para exigirle entonces a otro que no haga un comportamiento. La verdad que creo que el Partido Arena debería hacer todo un análisis en este caso y no verlo con una miopía política, porque el reflejo que tiene que entender es que hay síntomas de cambio. Si no, van a tener una factura electoral que está casi a las puertas de la esquina. ¿Para qué eran estos víveres? Se pregunta la... ¿No era para repartirse? Pues, ¿por qué hay que hacer campaña electoral de algo que es necesario para la gente y que fue dado con eso? Bueno, se está cuestionando al gobierno central de que hace campaña porque distribuye esto y hoy sale una persona del partido de oposición haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la solvencia moral? Por eso tenés que ser claro en el señalamiento, es incorrecto. Y más que eso, como es una acción política, tiene que tener una consecuencia política. Y aquí pues, sabrá el Partido Arena qué consecuencia le deberá aplicar. Condenable desde todo punto de vista, ¿verdad? Por más justificación que se quiera dar, a pesar de que es un buen alcalde en Ilopango. No necesitaba hacer eso. No necesitaba. No se hacen cosas buenas que parecen malas. Entiéndanlo. Ese tipo de acciones ya no cala en la población. Y algo que llevaba una buena intención, ahora se va a revertir. No sé qué impacto va a tener en las elecciones. No lo sé porque no está la varita mágica. Pero tiene que reflexionar tanto el partido como el alcalde sobre este tipo de comportamiento. Lo que vemos aquí es una cosa que se llama ansiedad política, ¿sabes?
¿Cómo? Ansiedad política. ¿Verdad? A 3 días de las elecciones en Estados Unidos, anoche, Donald Trump se declaró ganador y lo hace en base al voto adelantado. A los 50, no sé cómo él sabe que los 55 millones de votantes que han ya ejercido el sufragio de forma adelantada lo eligieron a él, pero dijo que él en base a eso ya hace. ¿Y qué hace Biden? Ya se lo han de haber dicho los rusos. No, pero Biden hace lo mismo. Pues sí. Entonces ya tenemos 2 presidentes en Estados Unidos. Ahí ya se declararon ayer. De nuevo a los rusos y a los dos ya no, pero el voto adelantado es un sobre, entonces ni siquiera pueden saber. Por eso. Son estrategias políticas. Se llama ansiedad, en realidad. Yo le llamo otra cosa. Porque lo que debe de hacer un político cuerdo es esperarse al resultado. Ya a 3 días de la elección, ya por más que querrás hacer. Entonces, el alcalde de Ilopango lo que ha hecho es exactamente lo mismo. Trasladado desde allá hasta aquí, ¿va? De lo universal a lo particular, ¿va? Él ve que el gobierno está haciendo lo mismo, dijo, bueno, pues a mí me parece legítimo, llévenmelos al partido, saquen esas bolsas y pongan la bolsa con mi cara. Eso es exactamente lo que hace. Sí, pero entonces no digo que es que tan incorrecto es lo que hace el gobierno como lo que ha hecho el alcalde. Que si alguien hace una cosa mala, yo la tengo que hacer y estaría justificado. Como aquel robó, entonces yo voy a robar aunque sea un poquito menos. Vos no has leído a Salarro entonces. Por eso es que en este país estamos como estamos, mira, por ese comportamiento, por ver las cosas de esa forma, por legitimar lo incorrecto. Hay parámetros, Es decir, el alcalde dijo, o sea, no seas tonto, dijo el alcalde, ¿verdad? Haz lo que hace el otro, porque a pesar de que tú estás diciendo que es buen alcalde, que ha hecho obra, entonces, ¿por qué él no razona diciendo, no hombre, si yo he hecho una buena gestión, voy a continuar haciendo? Es que no necesitaba ese tipo de acciones, exacto, hombre, eso es lo que voy yo. De entrada, ¿para qué llevársela a la sede del partido? Sí, que la tiene enfrente de la alcaldía. Cuando eso mismo ha pasado en Panchimalco, en la sede de Nuevas Ideas. Sí, y lo cuestionamos. ¿Se acuerdan? Y lo cuestionamos. Entonces, viene el alcalde de Ilopango y hace exactamente lo mismo. Entonces, eso quiere decir que los políticos, fíjate, creen y arrastró a muchos alcaldes del partido honestos. Claro. Porque ahora no van a haber la solvencia para decir no se haga. Claro. Por eso es importante sentar una posición clara y contundente. O sea, nosotros estamos en contra de todo ese tipo de comportamientos y hay que decirlo claramente. No podemos volver la vista hacia otro lado, porque entonces pecas de incoherente. No tenés credibilidad a la hora de señalar los errores del otro. Yo ataco a tu corrupto, pero defiendo a mi corrupto. Claro, o sea, no podés seguir así. O sea, Arena no puede seguir de esa forma. Yo hubiera esperado que hubiera un pronunciamiento muy claro, muy tajante de parte de la dirigencia de Arena, diciendo, miren, nosotros no vamos a avalar este tipo de acciones por el mensaje que se manda. Porque cuando se calla, se omite y es como estar dando o tratar de avalar. También el silencio significa otra cosa, ¿sabes? Significa que lo dejan solo. No necesariamente. Lo dejan solo. Si lo vas a dejar solo, mejor decirlo. Es que el tema es institucional, el efecto que se debe de tener. Sí, una acción inclusive personal daña la imagen de su partido. Creo que fueron un total de 538 millones de dólares recaudados en 5 años. Según los reportes que ha hecho el Ministerio de Hacienda. Este impuesto disfrazado recaudó durante 5 años esa cantidad que fueron pagados cada vez que uno de nosotros recargaba un teléfono celular o compraba un aparato telefónico o un accesorio. La medida fue impopular desde un inicio, pero así están las cosas. ¿Qué piensan? Bueno, creo que uno de las grandes deudas que sigue manteniendo, no solo esta sala, porque hay que ponerlo en el contexto objetivo, y en términos generales, todo lo que tenga que ver con plazos en el órgano judicial es precisamente la celeridad con que se resuelven las demandas. No hace sentido de que llegue a una inconstitucionalidad, ¿verdad?, cuando estás a 5 días de que se terminara la vigencia del decreto, con 538 millones pagados por todo El Salvador, por todo el pueblo salvadoreño. Se determina que desde el primer momento fue, dijéramos,
antipopular y ahora inconstitucional. Creo que la sentencia de la sala es meramente declarativa porque no tiene ya ningún sentido de reparar cualquier decisión. Y vuelvo a hacer lo que tanto he llamado. Aquí ustedes, señores diputados, o los colegas abogados o las asociaciones, presenten ya la reforma con sanciones directas por no resolverse las demandas en los plazos que la ley establece. Todos los plazos que existen actualmente son plazos inofensivos, no tienen ninguna consecuencia y por eso les dan todo el finiquito para tardarse en lo que se quiera. Y analizar que el tiempo es muy poco, Ernesto, y seríamos injustos en la valoración tan superflua que pudiese hacerse de esa. Creo que da para más tiempo. Les voy a dar también un comentario que nos hace llegar en este momento con relación al tema que estábamos hablando anteriormente, de una ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Me dice Ernesto, pero 3 años es de los anteriores y estos han pasado 8 meses resolviendo lo relativo a la pandemia. Estos están en un tiempo razonable, dice. Es posible, pero el tema es que los peticionarios no ven los nombramientos. No, y nadie está señalando a esto. Yo nunca dije personas, pero eso me cuidé en decir. Es la Corte, la sala. Es la sala. Es más, en otras partes, como planteaba Carlos, el máximo tribunal de este país no es la sala, es la Corte en pleno. Sin embargo, el máximo tribunal, la sala es en temas constitucionales. Esa es otra cosa. Yo estoy diciendo que el máximo tribunal. Arriba de ellos solo Dios. Ese es un error de enfoque, ¿verdad? Entonces puede ser, es que nadie puede estar exento de un control, ni siquiera. Por eso ya viene el estudio de la reforma constitucional. Porque arriba de ellos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no andas tan perdido, porque un magistrado en un programa sí lo dijo. Vaya, después de Dios la sala. Ya ves que me dan la razón. Pero hombre, y este es un llamado. Es decir, cuidado con ese tipo de cosas, porque no se puede, te vas a comparar con después de Dios la sala. No se puede invisibilizar que ese tema va a ser tratado o propuesto o discutido y aprobado, pues, para que en dado caso la Asamblea, que es la última instancia, pueda hacer las consideraciones últimas. Pero en materia de derechos humanos hay que preguntarle a los otros 8 magistrados, a los otros 10 magistrados. De un tribunal constitucional. Lamentablemente los otros 10 magistrados, ¿dónde están para que se pronuncien con ese tipo, como acaba de decir Carlos? Que después de Dios la sala. Después de la sala, solo Dios. Me dice la magistrada que eso que dice Carlos va contra la Constitución. Bueno, comentario. Que me diga, que me dé un solo caso en donde la Corte Plena ha intervenido contra una resolución de la Sala de lo Constitucional. Tiene razón. ¿Saben por qué? Porque la misma Corte ha sido genuflexa ante esa posición. Es que es así, hombre. No, leer vayan a estudiar. Vayan a estudiar. 182, numeral 1 de la Constitución. Ahí están las grabaciones cuando se creó la Constitución y vayan a ver. Es el tipo de magistrados que no han podido hacer valer que el máximo tribunal es la Corte. Lo que sucede es que, imagínate, si 10 magistrados van a revertir lo que diga la sala de lo que... Es que no son 10, estás hablando del máximo tribunal que es ocasional. ¿Cuándo se convierte en Corte en Plena? Cuando están resueltos los 15 magistrados. Sí, pero no tienen competencias constitucionales. Ese artículo que te acabo... ¿Cómo no? Te voy a decir, la tienen. Permíteme, ese artículo que te acabo dice, son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Número 1, tramitar los recursos de amparo. Hay que ver qué se quiso decir. Pero no solo leas ese artículo. El 174 te dice, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional es un organismo dentro de la Corte. ¿Quién declara la inconstitucionalidad de las leyes y los decretos? La Corte por medio de la Sala. Lee lo que dice. Fueron denunciados por prevaricato en su momento. Pues sí, pero ¿a dónde quedó eso? Y todavía está ahí el tema. La Corte en Plena, imagino, le ha delegado a la Sala de la Constitucional hay que decirlo con mucha propiedad. La Corte resolvió ese tema y tomó la decisión que no tenía la competencia y la reafirma que es la Sala. O sea, eso es lo que delegó esa función a la Sala de la Constitucional. No, si llega uno. Pero yo entiendo que tú quieres decir que Corte Plena
Es lo más. ¿Puede darle reversión a una sentencia de la sala? Yo sí creo. Yo sí creo. No puede. Yo la sí Constitución creo. es clara en eso. Yo sí creo solo quiero cerrar con algo. Y es importante invitar a los ciudadanos a que lean esa sentencia, esa resolución de la sala que tiene 103 páginas sobre la inconstitucionalidad de la declaratoria, de la convocatoria del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa. Porque de verdad, o sea, se van a enriquecer muchísimo en cuanto a temas de separación de poderes, a competencias de los funcionarios, las advertencias que hace, posiciona a cada quien en su lugar para entender que lo que ha estado sucediendo en estos últimos tiempos, de alguna manera... ¿Cuánto se tardó? Sí han violado eso. 7 veces, ¿verdad? Sí. Con una sentencia de ¿cuántas? De 103. Claro, se han sido competentes. Preguntate en la otra sentencia. Pues no en todo se tardan 5 años, no en todo. No, por eso te digo, la aspiración de todos es que se resuelva. Porque incluso una medida cautelar a tiempo puede evitar. Y esa sentencia tuvo medida cautelar. Sí, pero después de las 3 de la tarde. No, por eso, porque el presidente convocó para la siguiente semana. Entonces introdujo una medida cautelar. Imagínate qué hubiese pasado si antes de eso la Corte se hubiera pronunciado con una medida cautelar. El sábado. El domingo en la mañana. Sábado, o el domingo en la mañana. Sí, no hubiera pasado eso. Sí, pero al final yo creo que todo sucede por lo que tiene que suceder. Claro. Todos nos dimos cuenta de las graves violaciones a la Constitución que sucedieron ese día por parte del director de la policía, del ministro de Defensa y el mismo presidente. Señores, el tiempo se nos acabó. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado como siempre, como es costumbre, todos los viernes. Y a nuestro público televidente, gracias de corazón por darnos ese voto de confianza que nos hace ser un medio con mucha credibilidad. ¿Y qué pasó con el programa de Julio Valdivieso? Sí, por cierto, la próxima semana comienza ya la programación electoral. Comenzamos con el programa el próximo 28 con Pulso Ciudadano, con Julio Valdivieso, ¿verdad? Donde vamos a conocer los perfiles de todos los candidatos a diputados, alcaldes. Pulso Ciudadano, Julio. Sí, danos detalles. El martes a las 8 de la noche estamos ya por confirmarnos la participación del Tribunal Supremo Electoral, que es con el árbitro de las reglas que se van a para saber las reglas con las que se van a jugar. Exactamente. Te deseamos la mejor de la suerte. Gracias, Ernesto. ¿Verdad? El éxito que lo vas a desarrollar es ya la tercera edición que estás haciendo. La tercera edición. Es la tercera edición. Temporada. Tercera temporada. Sí, temporada. Ahí estaba más joven esa fotografía. Ahí estaba dicho. Esas son las de bachiller. Ahí quería la sala. Gracias, les agradezco mucho. Nos vamos y también, por supuesto, este servidor lleva el día miércoles los protagonistas con la nueva generación de políticos, de aspirantes a candidaturas a diputados y alcaldes que van a participar en este nuevo escenario electoral de febrero. No se lo pierdan porque vamos a tener también la participación de esos nuevos rostros en políticas el día miércoles en Los Protagonistas, Tu Voto 2021. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.